la grabación. Y bueno, les doy la bienvenida a este nuevo curso, a esta nueva clase, ¿cierto? De defender el territorio, herramientas ciudadanas y derechos ambientales. Para no robarles más tiempo, dejo entonces en los controles a Sheila y Gustavo, que son sus profesores de hoy. Bienvenidas y muchas gracias. Muchas Sí, gracias. gracias, Tamara. Pues agradecemos mucho a las personas que se han conectado a pesar del horario en sus territorios y también que se sumen a esta segunda y última clase donde vamos a aprender un poco más de manera exhaustiva e intensiva todo esto que tiene que ver con la participación en la incidencia en nuestro territorio. Le doy la bienvenida a Gustavo Rojo Navarro, él es parte de este taller, está también en observatorio. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar acá con nosotros. Gracias, Sheila. Buenos días, buenas tardes, buenas noches por la diferencia de horarios que Así es. manejamos en este espacio. Gracias por atender el llamado a esta capacitación. Creo que son temas muy, muy interesantes y esperemos que cumplamos con las expectativas que tienen. Así es, muchas gracias. Y bueno, les recuerdo para los que van entrando, no se pudieron conectar en en la sesión pasada. Nosotros estamos en Mazatlán, Sinaloa, en el noroeste de México. Para nosotros son las 3:30 de la tarde y es un placer estar con ustedes. Nosotros trabajamos en Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Somos el único observatorio con un enfoque anticorrupción y un enfoque de transparencia que hay en el estado y estamos en la zona sur de Sinaloa. Nosotros vigilamos presupuestos, vigilamos recurso público, analizamos compras públicas, capacitamos en transparencia y también somos parte de otras redes de organizaciones para visibilizar mucho más agendas ciudadanas. Eso hacemos acá en Sinaloa. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar. Este taller en su título general es Defender el territorio, herramientas ciudadanas y derechos ambientales. Es importante saber que al final vamos a dejar un espacio de 15 minutos de preguntas y respuestas para que puedan exponernos sus inquietudes, así que ahorita nos avanzamos y al final los escuchamos con muchísimo gusto. Vamos a arrancar en esta segunda sesión que es participación y defensa del territorio. En la sesión uno fueron herramientas de transparencia y herramientas públicas para visibilizar problemáticas o para acercarnos de información. ¿Qué es participación y qué es defensa del territorio, no? En un momento lo vamos a ver de este lado. Vamos a ver también dos casos prácticos de estudio y también Gustavo nos va a apoyar en esa parte. Bueno, pues arrancamos. No hay más que hablar de territorio, que no es solamente un espacio geográfico, por supuesto que no. El territorio encierra otras cosas simbólicas, que es identidad, sentido de pertenencia, patrimonio colectivo, medio de subsistencia, espacio de convivencia, memoria histórica y parte de nuestra vida. Entonces, el territorio no solamente se defiende porque creamos que es nuestro, porque pensemos que algo está mal, sino que se defiende porque es parte de nosotros y porque es parte de nuestra historia. Entonces, ese es el principal concepto. El segundo es que nosotros como sociedad civil a veces queremos hacer muchas cosas en el territorio, queremos proponer, queremos que se escuche lo que nosotros pensamos, queremos mandar propuestas a las autoridades, queremos que las autoridades vengan a nuestro territorio, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿No? Entonces, ¿cómo la ciudadanía puede incidir de manera directa en la protección de sus espacios y en los recursos y sobre todo en hacerlos visibles? Aquí hay muchas fórmulas, puede haber muchas fórmulas. A nosotros nos ha funcionado estas y también son las que recomendaríamos de entrada. Para empezar, hay que organizarse. La organización lo es todo. La organización llega con dos, tres, cuatro, cinco personas. Esa es la organización. Se organizan por intereses comunes y por intereses ciudadanos, no intereses económicos o políticos. Eso hace mucho la diferencia entre las organizaciones ciudadanas y otras organizaciones, los intereses que haya detrás de esa organización. ¿Cómo? Hagan su reunión o tengan un grupo de cinco, aunque sea de dos, de tres, ¿no? Identifiquen la problemática específica que quieren abordar. Generen redes de apoyo entre comunidades.
Si una comunidad de aquel lado coincide con su causa, asúmenla. Probablemente allí esté pasando lo mismo o ellos en solidaridad quieran apoyar esa causa de esa comunidad. Y así poco a poco se van fortaleciendo. Lo segundo es el acceso a la información. Ya vimos y ya vi que Chile tiene también, y seguramente otros países, mecanismos perdón, de acceso a la información, plataformas, ¿no? Y a veces son muy engorrosas y muy complicadas de aprender, pero acercándose a organizaciones de sociedad civil, capacitándose con periodistas, con otras organizaciones, pueden ustedes aprender cómo usar estas herramientas de transparencia. Soliciten información clave del territorio, específicamente de la problemática que han identificado y conozcan, ¿no? De qué tratan estos proyectos. A veces, y lo comentaba la clase pasada, a veces hay proyectos que pensamos que están mal, que no deben ir ahí, pero no hay en realidad ninguna normativa que lo contradiga. Es solamente nuestra percepción. Ok, entonces si se van a hacer ahí, que se hagan cumpliendo todas y cada una de las especificaciones que dice la ley. Es decir, que no esté fácil, ¿no? Eso también es muy importante. Pero también podemos pedir cosas proactivas. Por ejemplo, si un proyecto no tiene consulta pública y la ley no lo prevé, podemos proponérsela a la autoridad como una acción proactiva. Ok, no hay consulta pública porque la ley no dice, pero nosotros te proponemos que sí haya. Y ese se llama proyecto con participación ciudadana. Y entonces, aunque la ley no lo establezca, ustedes lo pueden promover, organizándose primero. ¿Ven? Entonces vamos a ir como viendo todas estas herramientas están articuladas para llegar a un todo. Vamos a las siguientes dos estrategias, que es la incidencia en políticas públicas. Es muy difícil, llega a ser muy difícil lograr que haya cambios legislativos o cambios en leyes o cambios en reglamentos, pero eso se logra con el tiempo y ese momento requiere un inicio. Y entonces hay que empezar. Probablemente no se va a lograr nada con una organización en 2 meses, ni en 3, probablemente ni en años. Observatorio Ciudadano tiene 10 años trabajando y apenas hace poco empezó a ver frutos de todo ese esfuerzo. Desgraciadamente las acciones de sociedad civil son muy lentas, pero ocurren y son efectivas. Entonces, es importante revisar reglamentos, modificaciones, normativas. Apóyense en expertos aliados. Siempre hay un abogado, siempre hay un periodista, siempre hay una organización que puede colaborar en ayudarles a revisar todos estos documentos. Participen en consejos ciudadanos y en órganos consultivos. Por ejemplo, si se abre el Consejo Ciudadano de Seguridad para la comunidad, apúntense. Si se abre un Consejo Ciudadano para vigilar el medio ambiente, anótense. Todo ustedes estén presentes. Esta presencia es fundamental porque nos hace constantes y nos hace demostrarle a la autoridad que nuestro interés es genuino y no solamente por temporadas, por ciclos o por temas. ¿No? Y eso los va a hacer visibles. Lo segundo es que promuevan sus iniciativas justificadas. Es decir, que no solamente digan, quiero que se cambie este reglamento porque afecta a mi casa o mi comunidad, sino que hay una afectación colectiva y hay un descontento de muchas personas, ¿no? Que no se trate de beneficios particulares, sino de beneficios colectivos. Lo otro también muy interesante es el tema de la defensa legal de los derechos, ¿no? Utilicen mecanismos jurídicos disponibles. Por ejemplo, si ustedes quieren participar en un consejo, no es algo que les esté regalando la autoridad y que ustedes tengan que pedir. Hay reglamentos, leyes y también constitución y también tratados internacionales donde les dan el derecho a participar. Entonces, tratemos de estudiar un poco este entramado legal para que ustedes en un momento dado tengan herramientas para presentar denuncias administrativas, para saber cómo se integra una denuncia, para saber cómo se promueven derechos cuando existen afectaciones al derecho colectivo, ¿no? Esto ya es un poco más especializado, pero se logra ¿cómo? Acá, organizándonos. Ese es el origen. Y ese es el origen que nos va a llevar a tejer lo que vamos a ver más adelante, que son redes y estrategias, ¿no? Este de uso de estratégico de medios y redes lo pongo en muy aparte porque lo vamos a abundar un poco más adelante. Tejer redes estratégicas y redes sociales y tener redes sociales es
fundamental, fundamental. Y les va a servir para difundir información verificada, que la gente, los periodistas y la propia autoridad vea que ustedes están informados, que difunden datos reales, verificados y oficiales, en todo caso, por las solicitudes de acceso a la información. Solo así logran visibilizar problemáticas y solo así se logra construir un apoyo social para arropar su causa. Esto de uso estratégico de medios y redes sociales va a ser vital. Lo vamos a ver un poco en profundidad más adelante. Y lo otro son las propuestas de alternativa, lo que les decía, no solamente señalar problemas por señalar o porque nosotros consideramos que no está bien, sino señalar problemáticas con propuestas. ¿Ok? Siempre una crítica o una exigencia va acompañada de una propuesta, ¿no? Dar una solución. Bien, nosotros no estamos de acuerdo que se construya aquí un relleno sanitario, pero 2 kilómetros adelante hay un terreno que consideramos que puede servir y queda lejos de nuestras comunidades, ¿no? Entonces le dan alternativas a las autoridades que a veces o no las tienen o no las quieren ver o no las habían considerado. Y ustedes dan propuestas, ¿no? Entonces no se trata de detener proyectos, tampoco se trata de que estén en contra del desarrollo, como muchas veces los van a etiquetar, sino que están en contra de las afectaciones, que ese proyecto o que esas decisiones los van a afectar. Y esta es la única manera de proteger el entorno, de proteger nuestro territorio y de mantenerlo a salvo de muchas cosas, ya sea de construcciones, de obras, de venta, de compraventa, de cambio de uso de suelo, porque es muy común que eso pasa, ¿no? Entonces, estas seis puntos que acabamos de ver de organización comunitaria, acceso a la información, incidencias públicas, defensa legal de derechos, uso de medios y propuestas alternativas hacen un paquete de propuestas que a nosotros nos ha funcionado y que hemos aprendido también en el camino. Es importante saber aquí que hay otras herramientas en las que nos van a servir para defender el territorio. Seguramente en este grupo hay personas que van empezando en la defensa del territorio, pero también habrá personas que tengan muchos años, ¿no? Y también habrá personas que están muy decepcionadas del sistema y que ya no saben para dónde seguir. Esperamos que con estas información puedan ustedes aprender algo nuevo y puedan también compartirnos un poco de su experiencia al final de la presentación. Nosotros hemos identificado 10 herramientas de investigación ciudadana que van a servir totalmente para defender el territorio. La primera es la observación y el monitoreo comunitario. Parece que tenemos un pequeño problema aquí con Sheila, con el internet. Sí, Sí, parece, parece ser que lo tuvo y por ahí se fue sí, con tu presentación. cierto. Ah, Quizá le damos unos minutitos a ver si se puede volver a conectar. sí, me, me dice que se fue la luz por ahí por donde está viviendo, entonces automáticamente se queda sin internet. Ah, cierto. Eh, ¿Me das oportunidad de compartir? Sí, creo que ya tienes el acceso. Ok, nada más. Ok, aquí lo tengo. Mm, Súper. Bueno, y que si Sheila se quedó ahí con algo pendiente, quizás podemos encontrar una manera, ¿cierto?, de hacérselo llegar a los estudiantes, quizás una cápsula, algo así. Ah, ¿tienes la misma presentación?
Sí, 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 es Ah, exactamente perfecto, nada más. súper. Voy a dejar de compartir para compartirla de manera, en modo presentación. Claro, súper. Sí. Me dicen Ahí si ya se la ve. están viendo. Ok. Sí, se ve súper. Me dice que se va a conectar en un momento, pero podemos ir retomando esta parte de las herramientas de investigación ciudadana que nosotros hemos encontrado para la defensa del territorio. Pues como lo comunicaba Sheila, lo principal es la observación y el monitoreo comunitario, no es identificar esa parte que está siendo afectada mediante la observación y monitorear el avance que se tiene en cuanto a esa afectación que se está teniendo en el territorio para ir determinando las siguientes herramientas, ¿no? También como una segunda herramienta que nos han dado resultados todas las encuestas y cuestionarios muy sencillos. Esto para ir determinando el grado de afectación que los puede tener a cada uno de los habitantes del territorio que se está afectando. Porque hay personas que están siendo más afectadas que otras, pero al final del día es una afectación general, ¿no? Entonces, realizar este tipo de acciones en encuestas y cuestionarios muy sencillos, ¿sí? Nos puede dar información para ir planteando la defensa que se va a hacer. Otra herramienta son las entrevistas, ir recopilando los testimonios de cada una de las personas afectadas para ir haciendo nuestro expediente y con base en eso ir fortaleciendo todo lo que ya hemos hecho a través de la observación, a través de la realización de encuestas y cuestionarios. También es muy importante hacer los mapeos participativos empíricos. ¿Por qué? Porque esto nos van a delimitar el territorio que se va a afectar con ese proyecto. ¿Sí? Como lo hemos comentado ya en la sesión anterior y también en esta, una herramienta muy importante es la solicitud de información pública. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos ir dando cuenta cuál es la legalidad de ese proyecto. Como lo comentaba Sheila hace unos momentos, siempre existen leyes, existen lineamientos, reglamentos que se tienen que cumplir. Entonces, a lo mejor el proyecto que se vaya a hacer no nos esté gustando, pero de acuerdo con la ley está bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es cerciorarnos que efectivamente ese proyecto que se va a instalar en ese territorio realmente reúna y cumpla con todos los requisitos que establece la ley. Si en ese acceso a la información nosotros determinamos o encontramos que se incumple con alguna normativa que aplique, entonces ya nos va a facilitar la defensa del territorio a través del litigio legal. Entonces es muy importante conocer y tener los elementos suficientes para cerciorarnos si efectivamente ese proyecto reúne y cumple con todos los requisitos que marca la normativa o no. Eso va a ser un punto de partida muy importante que nos puede garantizar en un momento dado el echar para atrás ese proyecto. ¿Sí? Otra herramienta es análisis documental.
Esto viene junto con las solicitudes de acceso a la información. ¿Por qué? Porque antes de hacer una solicitud de acceso a la información necesitamos conocer la normativa que aplica. Si nosotros no conocemos la normativa que aplica, entonces vamos a batallar mucho para poder defender el territorio. Sí, es necesario que en ese inter nos vamos a volver expertos en el manejo de toda la normatividad que tiene que ver con la afectación que nosotros estamos tratando de evidenciar. Si nosotros no conocemos la normativa que aplica, va a ser muy difícil que podamos defender el territorio. Entonces, algo muy importante es que nos vamos a tener que meter a estudiar todo lo que tiene que ver con la normatividad aplicada. Como una séptima herramienta es la recopilación de evidencias. Eso también es sumamente importante. Llevar un registro fotográfico y un registro audiovisual para poder en un momento dado demostrar lo que nosotros estamos diciendo. Si en el Inter nosotros vamos viendo que de las solicitudes de información se determinó que no sé, que la empresa que está tratando de instalar un cierto proyecto en cierta área no reúne alguno de los requisitos establecidos por la ley, eso lo podemos, la afectación la podemos demostrar con las evidencias que nosotros tengamos. Por ahí ya se conectó Sheila, no sé si quieras incorporarte, Sheila, a la explicación. Gracias, disculpen, fíjense que por cosa extraña se fue la luz en mi casa y me pude conectar con los datos de otra persona. Eh, pero estoy acá ya. Muchísimas gracias por la espera. No me di cuenta que estaba saliendo. ¿Dónde continúa Gustavo? Voy en la herramienta número 7, pero si gustas dar una explicación de las anteriores a lo que tú quieras. Herramientas de investigación, seguimos ahí. Así es, así es. Muy bien. Sí, muchísimas gracias. Sí, pues estoy retomando acá. Si estas 10 herramientas nos van a servir de un registro empírico, de alguna manera, pero válido. Recuerden que la observación y el registro son partes de un método y son válidos y son parte de este paradigma que se le llama el paradigma interpretativo. Entonces, funciona porque es método. Lo siguiente, bueno, pues el monitoreo ambiental ciudadano, como lo que les dije, registren y observen. Y también es muy importante los análisis ambientales, revisen leyes, reglamentos, hagan solicitudes de información, hagan mapeos participativos, ¿no? De rutas, de caminos, de registro de agua, de si es aves, de aves, si es de deforestación, deforestación. Toda la observación que ustedes tengan es evidencia y por supuesto que funciona. Sí, adelante, Gustavo, si me ayudas con la siguiente. Y bueno, pues pasando a la siguiente diapositiva, que estas son las herramientas de investigación y que sirven de participación, ¿para qué nos van a servir? Pues nos van a servir para lo siguiente. Es importante generar evidencia sólida y directa. Fortalecen la participación ciudadana porque además ustedes al momento de hacer observación se vuelven expertos porque estudian, porque comparten herramientas con otras personas. Esto defiende sus derechos colectivos, promueve la transparencia, pero sobre todo visibiliza el problema. ¿Y qué creen? Dicen que los hechos arrastran. Es cierto, pueden inspirar a otras comunidades a hacer lo mismo que ustedes están haciendo, porque también otras comunidades van a querer voz, van a querer eco y van a querer atención. Y ustedes pueden ser pioneros en este tema. Ahora, la participación ciudadana en la defensa del territorio también ocupa tres cosas: tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? A veces que quieren manifestarse a las 10 de la mañana en un ayuntamiento o en una obra, pues no todos pueden. Pero justamente es, la importancia de estar organizado les va a permitir saber quién sí puede hacer esto, quién sí puede hacer aquello y quién sí puede lo otro. Dividir roles y tareas va a ser importante. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a comentar. Adelante, Gustavo, por favor. Y bueno, todas estas habilidades permiten documentar
problemáticas ambientales, activar y apropiarse de los mecanismos de participación ciudadana. Hagan los suyos. No que la autoridad se los dé, sino que ustedes los reclamen y los usen. Porque si los reclamamos y no los usamos, los van a quitar. Y por el contrario, si los usan, los van a incrementar o los van a mantener. Y eso es justamente lo que necesitamos. La siguiente, Gustavo, por favor. Y aquí voy a hacer hincapié a las 5 claves para la incidencia comunitaria ambiental. Estas 5 claves van a ser fundamentales. Movilícense, movilícense para sensibilizar a la ciudadanía de sus temas. Hagan talleres informativos, campañas, manifestaciones en silencio, actividades públicas y hacen un pequeño grupo que se va a manifestar a un lugar emblemático y ahí va a estar en silencio con una cartulina. Esa es una manifestación pública y visibiliza su causa. No tienen que ir a golpear paredes, no tienen que ir a pintar monumentos, no tienen nada. Con sus propias herramientas, que lo más valioso que hay es el tiempo. Y organícense para hacer esta manifestación. Lo otro, usen medios de comunicación y redes sociales. Si no tienen, abran sus redes sociales. Es muy importante que siempre mantengan visibilizado en redes sociales porque les da alcance. Les da alcance cuando no tienen dinero para pagar publicidades, cuando no tienen contactos en los medios de comunicación, cuando nunca antes habían visibilizado esa causa, esto les va a dar alcance. Pueden hacer una cuenta en Facebook que es gratis, sin problema, de su propia causa. Por ejemplo, que se llame Vecinos en Resistencia de la Comunidad Villa Unión, ¿no? Vecinos o Proyecto Petrolero Guayaqui, ¿saben? Póngale nombre a su causa y así visibilícenla. Lo otro es que construyan alianzas estratégicas. ¿Con quién? Con otras comunidades, con periodistas, con activistas, con académicos. Siempre hay un académico que quiere investigar ese fenómeno. Alíense con ellos porque ellos les van a dar datos, los pueden invitar a foros, les pueden ayudar a hacer investigación. Las alianzas van a hacer todo. Lo siguiente es vincularse con organizaciones de sociedad civil, que es parte de las alianzas. Y lo último, que con esto voy cerrando mi participación, es identifiquen liderazgos, roles y distribuyan tareas. ¿Por qué? Porque viene lo siguiente. Adelante, Gustavo, por favor. Aquí voy a aplicar un poco el tema de sociología. Hay un sociólogo muy clásico que se llama Max Weber. Max Weber estudia organizaciones y él nos dice que los organigramas son clave para 4 cosas. Primero, para asignar roles y responsabilidades, ¿sí? Para que ya sepa Pedro que le toca, Juan que le toca, Manuel que le toca, Pamela que le toca. Y cada uno haga un engranaje para que esto funcione. Dos, diseñen un pequeño manual muy chiquitito, por lo menos una hoja incluso, escríbanlo a mano, donde digan qué se necesita para entrar a la organización y qué se necesita para salir para que al momento de que alguien diga, oye, Pedro de una comunidad quiere entrar con nosotros, me parece bien, pero tiene que cumplir que no pertenezca a ningún partido político, que participe por lo menos una vez al mes en las asambleas, que aporte sus 10 pesos que aquí dejamos todos cada 15 días, que colabore en una manifestación por lo menos una vez cada 2 meses. Eso es muy bueno porque hace que ustedes se vayan estructurando. Lo otro es redacten documentos, perdón, identifiquen quién sabe escribir bien, porque se van a encontrar a alguien que va a decir un político, mándeme un oficio para que me pidan la reunión, o se van a encontrar organizaciones y empresarios que les van a decir, te ayudo, mándame un oficio para que me digas qué te falta, y nosotros no sabemos redactar oficios. Entonces, asignando roles e identificando a quién va a hacer los oficios les va a ser de mucha utilidad. Lo otro, busquen un enlace directo con medios. Alguien que conozca o que empiece a conocer periodistas, que tenga los teléfonos de los periódicos, que tenga los nombres de los jefes de información y que tenga los contactos de otras organizaciones. Para no hacernos bolas, yo no sé hacerlo, tú tampoco, identifiquen. Y lo último, destinen siempre un vocero o una vocera que de ahí no lo saquen. Siempre va a haber una persona única que se encargue de decir, de declarar,
de dar las posturas, de atender a medios, de organizar, de hablar en un foro, siempre. En caso de que no, esa persona no esté, identifiquen quién lo puede seguir, pero siempre tengan a alguien que los va a representar. ¿Esto de qué me sirve? Le sirve de sobremanera. Sirve para garantizar permanencia, para que se adapten, para que resistan y para que subsistan. Es decir, al depender de reglas y órdenes, no van a depender de personas. Si un día el líder de esa organización decide irse, que la organización no desaparezca, que siga atenta, que siga de pie, porque ustedes dependen de reglas y no de personas. Y eso los hace resistentes, adaptables al cambio. ¿No? Eso es lo que en sociología Max Weber le llamó teoría de la burocracia, ¿no? La organización. ¿Por qué creen que los gobiernos, que se les llama burócratas, son tan fuertes y están tan articulados? Porque tienen esta organización interna, roles, tareas, asignatura, de una manera que funcionan esté quien esté. Eso queremos, que las organizaciones funcionen con reglas y con roles, no con personas. Y eso es fundamental. Adelante, Gustavo, que creo que sigue tu parte. Te dejo, te cedo. Bueno, nada más cierro esto. Si tienen un logo o colores institucionales, promuévanlos en sus redes sociales. Yo puse aquí estos logos de unas organizaciones de aquí de Mazatlán, Más Conciencia, conflictos socioambientales en Chile, que ahí lo tienen, Isla Basura, aquí en Mazatlán, que la gente identifique sus colores institucionales si los tienen o su logo. Muy importante, para que ya los identifiquen como organización y no como personas, y eso disminuya los riesgos de agresión, ¿no? Al verlos tan institucionalizados. Adelante, Gustavo. Y creo que aquí sigue ya. eh, Ahorita vamos a ver eso al final. Si gustas empezar con los estudios de caso para avanzar un poco, ¿no? Sí, adelante. Lo voy a ver al final. Muy bien. Estudios de caso. Nada más aquí antes de que sigas, Gustavo, para dar un contexto en estudio de caso. Antes. Muy bien. Ok. Aquí, sí, aquí nada más. Estudio de caso. Vamos a ver estudios de caso que Gustavo nos va a exponer. Y aquí en los estudios de caso siempre tracen una ruta de acción, que no es más que recopilar lo que ya vimos, ¿no? Identifiquen su problema, busquen permisos ambientales otorgados por autoridades, manifestaciones de impacto ambiental, todo lo que tenga que ver con cambio de uso de suelo, estudios o registros de flora y fauna, antecedentes, contextos. Todo esto, sumado a las herramientas que ya vimos y a los actores que ustedes van a identificar, diputados, autoridades, a quién van a dirigir esa acción, ustedes pueden avanzar con un proyecto mucho más sólido y con una idea mucho más estructurada de qué es lo que quieren pedir, cómo lo quieren pedir y a quién se lo van a pedir. Y ahora sí, vamos con los estudios de caso. Gracias, Gustavo. Gracias, gracias, Sheila. Pues aquí es muy importante todo lo que se ha comentado, ¿no? Sobre todo la parte de la comunicación, porque en el estudio de caso, en la investigación del caso, se van identificando situaciones que es necesario que hacerlas del conocimiento del resto de la sociedad. En el caso práctico que les queremos comentar, son dos. Uno que tiene que ver con el Tren Maya en México. Este es uno de los proyectos faraónicos, se le llama acá, del anterior presidente de México. Él, desde que llegó al poder, dijo que él iba a hacer tres obras: un aeropuerto, una refinería y un tren. ¿Sí? Este tren es uno de los megaproyectos que él planteó desde su campaña política. ¿Sí? Y por lo tanto, es un proyecto gubernamental que pues ha dejado mucho, mucho, mucho que investigar, mucho que reprocharle al gobierno por el impacto ecológico que ha provocado la construcción de esta obra. Si ustedes se dan cuenta,
el tren atraviesa por zonas arqueológicas, por zonas de bosque, de selva y por zonas de cenotes. Entonces, imagínense el impacto ambiental que representó la construcción de este tren, más allá del impacto económico, porque es un tren que costó 3 o 4 veces más de lo que originalmente se planteó, pasando de los 120.000 millones que originalmente dijo que se iba a costar a los 500.000 millones de pesos, ¿sí? Eso representa un crecimiento del 400% aproximadamente, ¿sí? Pero el impacto ecológico que provocó fue impresionante. Cuando originalmente también el expresidente dijo que no se iba a talar un solo árbol, talaron 11.000 hectáreas de árboles. ¿Sí? Afectaron, si se dan cuenta, por un lado está un cenote. Este tren está en la península de Yucatán, es una zona arqueológica muy conocida que tiene un atractivo subterráneo muy interesante. ¿Por qué? Porque hay ríos, hay cenotes, hay mantos acuíferos en abundancia. Por lo tanto, es un suelo inestable. Entonces, imagínense para poder lograr que esa vía, que el terreno resistiera la vía y el paso del tren, tuvieron que hacer perforaciones y contaminar los cuerpos de agua subterráneo con hierro, con cemento y con una cantidad impresionante de materiales de construcción. Entonces, como les digo, más allá del costo económico que rebasó por mucho el presupuesto original, el impacto ecológico que tuvo fue impresionante. ¿Qué se pudo hacer en esta obra? Bueno, se le dio la batalla de los análisis que hicieron las diferentes asociaciones que se dieron a la tarea de investigar, identificaron ahí falta de documentación oficial, falta de permisos, falta de manifestaciones de impacto ambiental. Se fueron al litigio estratégico, lograron mediante amparos parar la construcción en etapas de este tren. Sin embargo, les vuelvo a repetir, esta fue una obra de gobierno. ¿Y qué hizo el gobierno? Cambió el Poder Judicial para lograr que los amparos, primero cambió la ley de amparo y posteriormente cambió el Poder Judicial para poder tener todo de su parte y lograr terminar estas obras. Entonces, cuando se pelea con gobierno es más difícil la defensa del territorio. ¿Por qué? Porque vas con todo el organismo que tiene el sartén por el mango. No así cuando peleas contra un particular, que es el siguiente caso. El siguiente caso es referente a que una empresa norteamericana llamada Chemours Company quiso instalar una fábrica de cianuro en un pueblo del estado de Durango. Es un estado que está muy cerquita de aquí de nuestro estado de Sinaloa. Somos vecinos. Tiene una sierra muy bonita, en la cual también hay mucho mineral. Tenemos oro, tenemos plata, tenemos otro tipo de recursos ahí, minerales. Y a esta empresa se le ocurrió poner una fábrica de cianuro, la cual iba a producir 65.000 toneladas anuales. Los habitantes del pueblo llamado El Siete, ubicado en la localidad de Gómez Palacio Durango, pues vieron pasar las camionetas en donde iba el gobernador, donde iba gente del gobierno y donde iban los ejecutivos de esta empresa. Vieron que montaron templetes, que hicieron un evento, pero nadie sabía a qué se debía ese evento hasta que pusieron la primera piedra y se fue toda la comitiva. Pudieron ver que en la piedra decía Chemours Company. Entonces, estos habitantes El Siete, del pueblo del Siete, no se quedaron con la duda y empezaron a investigar qué era Chemours Company. Y ahí se dieron cuenta de lo que se dedicaba a esta empresa, empezaron a investigar, empezaron a documentarse y
lograron acceder a la información que los llevó a que la realidad era que esa empresa y esa primera piedra correspondía a una fábrica de cianuro que iban a instalar ahí. Y ellos no sabían absolutamente nadie porque nadie les consultó. Entonces, de ahí la importancia de todo lo que antecedió Sheila en la plática, de crear esas redes también de comunicación, porque no nada más se quedó en el pueblo del Siete, sino que se unieron 22 comunidades y crearon el Frente Unido de los Pueblos de la Laguna en defensa de la vida, el territorio y el agua. Entonces, a través de ese frente fue que le empezaron a dar pelea a esta empresa, la cual inició el 24 de junio del 2017 con la instalación de la primera piedra y el litigio duró alrededor de 6 años y medio. Sí, pero en diciembre del 2023 la empresa no pudo más y metió su desistimiento para establecer la fábrica de cianuro en ese. Y en 2024 se logró que echaran para atrás definitivamente el proyecto. ¿Cómo se logró esto? Bueno, pues con todas estas herramientas que les platicamos. Ellos se movilizaron, ellos investigaron, ellos se visibilizaron, crearon redes, crearon comunicación, ¿sí? Se unieron con otros pueblos que también iban a estar afectados, dieron la pelea en tribunales porque tenían toda la información, tenían todos los permisos que no cumplían con la normativa que les aplicaba, y eso eventualmente también lo llevaron a otras asociaciones que defienden el territorio desde el tema legal, y con el apoyo de una organización que se llama Organización Acción Colectiva Socioambiental, lograron ganar el litigio. Entonces, por eso les digo que es diferente defender el territorio contra un particular a defender el territorio contra el gobierno. Gobierno sí tiene el sartén por el mango, sí puede hacer cosas para poner lo que está en su contra, ponerlo a su favor, como en el caso de gobierno federal que movió la ley de amparo, que eventualmente cambió el poder judicial, y pues eso ya no nos dejaba sin herramientas para combatir legalmente el proyecto que se estaba realizando. Pero en el caso del particular, no, en el caso del particular, pues se logró detener. Y estos son dos ejemplos de lo que se puede lograr, ¿no? Si se ponen en práctica todas estas herramientas que les hemos eh, platicado. Sí, Gustavo, para abonar un poco a lo que dice Gustavo, en el caso del Tren Maya en México, el gobierno federal puso la información como si la hubiera hecho la Secretaría de Marina, y además clasificó la información como reservada. Una gran parte de la información del Tren Maya está reservada, no está disponible para la ciudadanía a través ni siquiera de transparencia. Entonces, como dice Gustavo, el gobierno tiene herramientas, poder y dinero y relaciones de Claro. poder, pero no Sí, es fíjate, imposible. omití Adelante. ese punto importantísimo, y sí, es cierto. Gobierno, el gobierno anterior no es un gobierno que le guste la transparencia, sino todo lo contrario. Entonces, teníamos una ley de transparencia que eran muy pocos los casos o las situaciones en los cuales se podía reservar la información. Y uno de ellos era por considerarlos de seguridad nacional. Entonces, ese gobierno, como no pudo en ese momento cambiar la ley, y teníamos un organismo garante en la transparencia, pues lo que hizo fue darle todas esas obras emblemáticas al ejército para que el ejército las construyera. En ese momento, él alegó que porque las estaba construyendo el ejército ya eran de seguridad nacional, y Así es. reservó la información. Toda la información que se recabó en la investigación de los grupos ambientalistas prácticamente fue por filtración de gente que estaba muy cerca del proyecto, y alguna otra información que sí se pudo acceder a través del acceso a la información.
pero es muy complicado eh, ir en la defensa del territorio contra el gobierno por todo ese tipo de artimañas que pueden hacer ellos, porque como les digo, ellos tienen el poder y pueden hacer cualquier cosa para que lo que está en su contra se vuelva a su favor. Sí, tienen poder, dinero, recursos, relaciones de poder, compromisos, ¿no? Pero también es cierto que el poder ciudadano es muy, muy alto. Vamos a ir Claro, cerrando con este punto. eh, Vamos a ir cerrando con este punto. Así es, Gustavo, como lo comentas. Sin embargo, recuerden, es probable que no logremos nada, pero también que en la historia quede cómo se hizo y la resistencia en la que que estuvieron hubo. las comunidades. Eso no lo va a borrar nunca la historia y eso va a inspirar a otras personas a que defiendan su propio espacio. Cerramos con estas últimas recomendaciones de qué resultados logra la participación ciudadana cuando se articula en todas estas herramientas que les hemos dicho. Primero, visibilizamos problemáticas ambientales o de cualquier otro tema. Obtenemos información pública sobre proyectos porque nos vamos a poner a investigar. Podemos presentar denuncias legales o recursos legales como amparos, como denuncias a través de los medios, incluso denuncias públicas. Podemos participar en consultas públicas porque nuestro perfil se va a mejorar y se va a enriquecer de manera que ya vamos a cumplir con el perfil ciudadano para ciertos consejos ciudadanos, ¿no? ¿Podemos influir en planes de desarrollo de ordenamiento territorial? Por supuesto que sí. ¿Podemos lograr que las autoridades revisen o modifiquen decisiones? Por supuesto que sí. Nosotros en Sinaloa estamos en este momento participando en la nueva ley de transparencia del Estado y por supuesto que logramos que el Congreso del Estado abriera mesas de trabajo para tomar en cuenta las voces ciudadanas. Claro que sí se va a poder. Entonces, podemos incidir incluso en políticas públicas, ¿no? Entonces, estas políticas públicas son fundamentales porque nos van a permitir modificar leyes y modificar decisiones, ¿no? Cerramos entonces con esta frase, Gustavo, adelante, después Nada de más, nada comentarles. más, sí, nada más, algo, Sheila, platicarles rapidito lo que pasó la semana pasada con el tema del relleno sanitario aquí en Mazatlán. Mazatlán tiene una problemática porque el lugar donde se deposita la basura ya cumplió su vida útil y está enfrentando actualmente una demanda, una acción colectiva, donde el juez ordenó el cierre de ese tiradero a cielo abierto y la apertura de un nuevo relleno sanitario. Entonces, apenas la semana pasada convocaron a una sesión de cabildo para comprar un terreno, el cual ya había tenido problemas sociales anteriormente con otra administración que también iba a comprar el mismo terreno y los habitantes de las localidades cercanas a él se habían manifestado. Esta administración revivió la compra, quiso comprar ese mismo terreno que ya no podían que ya había tenido manifestación por parte de los habitantes, pero lo querían hacer fast track, o sea, de un día para otro convocar a la sesión de cabildo, votar la compra y posteriormente, pues enfrentar lo que tuvieran que enfrentar. Sin embargo, por ahí pudimos acceder a esa información y la movilizamos en nuestras redes sociales y también le hicieron llegar esa información a los habitantes de esas comunidades y lograron parar la compra del terreno. ¿Cuáles son los alegatos que manifiestan los habitantes? Bueno, que primero van a contaminar sus mantos acuíferos, ¿sí? Los pozos de los cuales se abastecen de agua, tanto para consumo humano como para el consumo de los animales que crían. Entonces, esto fue muy importante porque se defendió el territorio que están ellos habitando cuando la compra que pretendía hacer el ayuntamiento no demostraba con los estudios que establece la norma oficial mexicana,
dentro de la normativa que aplica aquí en nuestro país, eh, no tenía el ayuntamiento, no tiene el ayuntamiento ninguno de los estudios que garantice a los habitantes de esas comunidades que ese terreno es apto para poner ahí un relleno sanitario. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que fue una práctica que se hizo a través de la difusión de esta situación, lo que provocó una movilización social que logró que no se impactara un terreno en donde no se cuenta con la evidencia suficiente para que sea que reúna las características que por ley debe de reunir. Entonces, son prácticas que nos dejan a nosotros enseñanza, ¿sí? Y como lo decía Sheila en un principio, lo que nosotros desde Observatorio estamos pidiéndole a la autoridad es que de manera proactiva realice las consultas públicas una vez que quieran adquirir un terreno y esas consultas públicas vayan acompañadas de toda la evidencia, de todos los estudios que garanticen que el terreno que se pretende comprar realmente sí reúne todos los requisitos que la ley establece. Entonces eso apenas nos acaba de pasar la semana pasada y el lunes fue la manifestación de los habitantes. Muy bien, adelante, Gustavo. Y bueno, para cerrar, gracias, Gustavo, es Sí. importante que tengan en cuenta que defender el territorio cuesta la vida, ¿no? Hoy tenemos a América Latina como el continente que más homicidios tiene por defender territorio. Eso que no se nos olvide y entonces articularnos, tener red, informarnos, organizarnos, tener contactos con medios, con académicos y con otras comunidades nos protege. Es una red articulada que nos va a proteger la vida. Ahora, cerramos con esta frase que la encontré por acá que dice que la defensa del territorio no consiste únicamente en oponerse a proyectos, implica ejercer el derecho de participar, vigilar, proponer y decidir sobre el futuro de los espacios que vivimos. Muchísimas gracias. Abrimos el espacio si alguien quiere aportar, comentar y compartirnos algo con mucho gusto. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Recibimos sus corazoncitos y sus buenas vibras. Gracias, Matías, que estás otra vez con nosotros acá. Sí, Muchas pues gracias a usted otra vez, Sheila. Eh, Gracias por la presentación. Bueno, quería compartirles un poco lo que he tenido como suerte y participando con las organizaciones acá en la quinta región, que ha sido precisamente con lo que es la gestión de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. La quinta región de las 38 comunas, 11 son Reserva de la Biosfera. Por lo tanto, esas 11 comunas, al ser Reserva de la Biosfera, se han levantado organizaciones. Y más allá de develar los conflictos socioambientales, es el valor socioecológico que abunda en cada territorio. En ese aspecto también se ha trabajado de manera muy prolija el cómo hacemos participar a las comunidades. Cuando se habla mucho de participación ciudadana, se centraliza mucho a las comunidades. Sin embargo, cuando se abre más el espectro socioambiental, se ve que los territorios que están más lejos del centralismo ciudadano son las que inciden en la protección del mismo ecosistema y ambiente que habitan cada comuna. Entonces ahí nos abrimos justamente en lo que es la inclusión también de los pueblos originarios, la gente del pueblo rural y la gente que vive en sectores que son un poco alejados como las tomas también. Entonces ya entendimos bien que, disculpando la crítica, cuando se habla de participación ciudadana es muy centralizado y eso se ve mucho justamente cuando se ve los porcentajes de participación, en la mayoría obviamente son centralistas y la gente que vive en el pueblo rural no ni siquiera se enteran. Entonces, de alguna manera, con esto como herramienta, como reserva de la biosfera, logramos llegar a esos espacios. Y también, como usted bien mencionaba, más allá de las vocerías, logramos articularnos entendiendo bien que con comisiones de trabajo podíamos también fortalecer las redes. Cada comisión, por ejemplo, era de educación, una también de comunicaciones, también tema de redes, etcétera, y con ello, obviamente, de las 11 comunas y las distintas organizaciones, logramos levantar estas comisiones y en la cual con ello también nos ha ayudado mucho a lo que es
el fortalecimiento para lo que es la reserva, la biosfera, la gestión. Fue tan potente la articulación que logramos tener que también derribamos proyectos que eran muy devastadores para, para el territorio, como fue Caldones por Paico, Los Rulos también, con movilizaciones que fueron de 3 comunas, 4 comunas, logramos paralizar este proyecto. Pero si no hubiese yo esa herramienta como engranaje de cómo articularnos, estas empresas habrían pasado por encima. Claro, Y además también lo importante que fue que, más allá de la denuncia y el decir los proyectos que hay que atentan con las comunidades, es el valor ecosistémico que hay. mm, Entonces la gente empieza a resonar y además también tiene como un comportamiento del cuidar también, del así querer es. ser parte también. Claro. Entonces Sí, hay con ello, inspiración, sí, exacto, claro. hay inspiración Entonces totalmente. se ampliaba mucho más. Las convocatorias, por ejemplo, eran increíbles. Participaba gente que nunca había estado en las organizaciones, pero sí les resonaba mucho cuando entendían bien que vivían en una reserva de la biosfera y lo valioso que era también. Así que Claro. eso Claro. les quería compartir. Sí, gracias, Matías. Te agradecemos mucho por tu participación. Es muy valioso, por supuesto, lo que nos aportas. Y vamos con, no sé si Karina o Mauricio fueron los primeros. ¿Quién fue Karina, primero? Adelante, con gusto. Em, Hola, ¿cómo están? No sé si me pueden ver Hola, Karina. porque estoy desde el Sí, sí, celular, sí, sí, sí. te ves así bien. que Ujú. ya. Mira, primero que todo, muchas gracias por toda la información. Em, Creo que es muy relevante tener esta estructura de organización porque es lo que permite que algo se desarrolle. Cuando uno no tiene organización es como que uno está un poco perdido y como que no sabe para dónde ir y cómo se generan estas redes. Pero cuando ya hay una organización es como que las cosas van fluyendo y como que más gente se suma a más organizaciones y se va armando algo como súper fuerte y potente. Ujú. Entonces, súper bueno como poder visibilizarlo y como bajarlo, porque a veces uno tiene la idea y no tiene la estructura porque por tiempo o por muchas otras cosas, es importante escribirlo, ordenarlo, como bajarlo de esa cabeza, bajarlo como de las nubes y empezar a materializarlo. Es sumamente importante para la organización. Y como bien dice Matías recién, la participación ciudadana, a veces igual esa palabra o esa frase está como un poco como que está muy usada en contextos donde en realidad no existe una participación ciudadana. Personalmente, por ejemplo, he trabajado en temas de obras viales, que es como con empresas constructoras, ¿no es cierto? Y donde se hace participación ciudadana porque es una obligación que exige como el Ministerio de Obras Públicas en Chile. Sin embargo, dependiendo del gobierno de turno, depende qué tan efectiva sea esa participación ciudadana. Incluso en algunos momentos o en algunos gobiernos ha cambiado incluso la frase de, en vez de participación ciudadana, en solo una entrega de información ciudadana. Entonces, en realidad, la efectividad de esa participación ciudadana en realidad casi no existe. Y cuando hay que hacer una participación ciudadana real, porque necesitamos que la comunidad exprese sus inquietudes, exprese sus preguntas y quede plasmado en el proyecto, lamentablemente se eligen a qué grupos se llaman y a cuáles no. Entonces, desde la parte como, en cierta forma, gubernamental, esto se manosea un poco, por decirlo de una forma, Mm. eh, Más y no desde, cumple el objetivo. claro. Entonces, es sumamente importante como tomar en cuenta de eso que de repente, desde dependiendo del gobierno, es cómo se maneja esa participación ciudadana. Entonces, la frase a veces está como muy, muy manoseada, por decirlo así. Sí, sí, La otra sí. cosa, sí, y la otra cosa que quería comunicar, o sea, que quería decir es que, bueno, en todo el contexto de lo que estamos viviendo como país, es sumamente importante como la cohesión social y la visibilización, pero hay que ser, en el territorio que estamos pisando, no nos sirve solamente la visibilización desde la expresión callejera.
sí es un elemento importante porque permite visibilizar, pero también se necesita de la academia, desde la información, desde la Sí, claro. reclamación, no solamente desde el pataleo, por decirlo así, sino que necesitamos legalmente luchar porque tenemos herramientas que si bien no son tan fuertes, nos sirven para poder proteger el territorio. Tenemos monumentos monumentos naturales, tenemos monumentos nacionales, tenemos legislación que nos protege, pero ¿qué pasa? Que se invisibiliza y además en ese instante se le está bajando el perfil a todo lo que tiene que ver con temas ambientales. Por ende, el popular o sea, la mayoría de la gente que no tiene mayor conocimiento toma esas palabras como de bajo perfil, como si fuera real. Y además se reproduce y como son tan sencillas, hace que esto se masifique rápidamente. Entonces, la única forma es como combatirlo desde el conocimiento, desde lo legal y desde la unión de la cohesión social. Entonces, muy interesante lo que ustedes están hablando. Muchas Claro, gracias. la articulación al final del día. Adelante, Martín, Aquí tengo, Mauricio. Gracias, Karina. tengo, Hola, perdón. Hola, hola, muchas adelante. gracias Sheila, Gustavo, por su tiempo, su herramienta. Yo soy de Chile, de la carretera austral, de Puerto Montt, de un consejo consultivo de un parque nacional, el Parque Alerce Andino. Y precisamente estamos en esta dinámica de buscar esta participación dentro de lo que son las decisiones del Parque Nacional, que es una forma de vincularnos con este lugar tan especial para nosotros. En paralelo, en Chile tenemos nosotros nuestros cientos de Tren Mayas, pequeños, grandes, el lago Chapo acá, un embalse, es un lago, el único lago de nuestra comuna, lo usan como embalse al lado del Parque Nacional. Creo que quizás podemos como agradezco esta idea de los organigramas, que de repente se nos olvida también tener como estas estructuras que son muy prácticas, pero sí creo que a veces nos pasa un poco que las dinámicas de organización en Latinoamérica son muy diversas. ¿En qué sentido? Recuerdo hace unos años estuve en Bolivia en un encuentro de organizaciones ambientales que nos invitó Evo Morales, muchos años atrás, y el Evo invitó a tomar desayuno a las delegaciones. Y me tocó ver, yo estaba en un regimiento y había delegaciones de 3 países. ¿Y cómo hacían sus asambleas 3 países para decidir quién iba al desayuno con Evo? Y era muy diferente como lo hacía Perú, que era una asamblea circular, todos juntos, Bolivia lo mismo, donde se proponían a otros para que fueran, y en Chile, todos dispersos, y cada uno buscando querer ser él el que iba, sin importar el resto. Entonces, me sigue haciendo mucho eco, casi, no sé, 20 años después quizás, cómo hoy nos sigue costando. Nosotros en el Consejo llevamos 2 años, y recién esta semana enviamos un oficio para pedir participación por una decisión de un cierre de un sendero en el parque. Y estos 2 años hemos estado en discusiones de organización, de cómo organizarnos. Entonces creo que nos cuesta mucho a veces más que actuar, organizarnos. Entonces, quizás como que por eso es que de repente la resistencia a estas problemáticas ambientales es tan vernacular y a veces quizás es poco efectiva, sobre todo con temas de Estado. Nos preocupa mucho el tema del Estado. Lo que usted plantea es muy cierto. El Estado es muy difícil porque tiene todas las herramientas. O sea, nosotros ahora tenemos una ley de medio ambiente que prohíbe que haya actividades extractivas en los parques nacionales y muchas concesiones antiguas caducan en 15, en 16 años más. Y quizás, ¿qué va a pasar? Que van a cambiar la ley, que van a extender las concesiones, que las van a hacer prioridad nacional, quizás, no lo sabemos. Entonces, tenemos que ir lidiando contra nosotros, para aparte también tenemos que ir lidiando contra la institución. Y me quedo con eso un poco, que creo que también es muy importante estas como particularidades de cada territorio, del cómo nos organizamos,
¿cierto? Para poder ir como actuando de esta manera. Me queda siempre como esa disyuntiva. Agradezco su información. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Si me Gracias, permite, Gustavo, Mauricio. muy rápidamente. Efectivamente, las organizaciones lidian con algo muy importante, los egos en los liderazgos. Pero es justamente eso, si desde el principio empiezan a poner sus bases, al final del día sabrán que el que va al desayuno va por voto mayoría, mayoritario. Dos, puede ser el de más antigüedad. Tres, el que sea el vocero siempre. O cuatro, el que haya gestionado la reunión, ¿no? Entonces sí hay muchas formas de gestionar los liderazgos y por eso al paso que van trabajando, eso se va disipando, ¿no? Eso se va disipando. Bueno, antes que nada, antes de cerrar, me gustaría mucho decirles que pues yo soy socióloga y yo tengo una capacitación, de hecho mi tesis es sobre estructuras organizacionales de organizaciones de sociedad civil y colectivos. Si alguien de aquí necesita una orientación de cómo empezar la organización de un colectivo, de una asociación, con mucho gusto puedo prestar pro bono esa aportación a este grupo por parte de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, ¿no? Esa parte también es muy, muy interesante si ustedes la quisieran en algún momento. Y bueno, pues nos despedimos, hemos llegado al final. Gustavo, si quieres dar un mensaje de cierre. Yo me despido, Sheila Arias, estoy en Mazatlán. Muchísimo gusto, fue un placer completo haber participado, estar desde acá en México compartiendo. Un abrazo a todos y muchas felicidades por su causa. Recuerden, nunca se les olvide que probablemente la causa de alguien no logre nada, pero que la historia sepa cómo se hizo y que ustedes hayan sido los que pusieron esa página en la historia. Muchísimas gracias. Pues agradecer la invitación primero que nada a este par de talleres que con mucho gusto pues aceptamos impartir, compartir las experiencias. Sabemos que es un aprendizaje porque son culturas, porque son territorios diferentes, porque son normativas diferentes, pero bueno, creo que eso es lo enriquecedor de este tipo de charlas en donde aprendemos de ambos lados, ¿no? Y pues quedamos a su disposición. Por ahí tienen nuestras redes sociales, nuestros contactos. Estas presentaciones se las vamos a hacer llegar. Y cualquier duda o cualquier situación en la que podamos, o que crean que nosotros podamos colaborar con ustedes, con mucho gusto participamos, con mucho gusto nos involucramos y con mucho gusto los apoyamos. Muchas gracias. Así es. Bueno, por las de socioambiental cerramos ya la sesión, que ya era de una hora, ¿no? Adelante, Toma. Súper, muchas gracias Sheila y Gustavo y bueno, a todos a quienes asistieron. Solo pude asistir a una sesión, pero increíble, quedé súper contenta con la sesión, muy interesante, así que les agradezco mucho. Estoy segura que la emoción es compartida también con el resto de los estudiantes. Y bueno, sin más, nos despedimos. Muchas gracias por su disposición a dictar este taller. Chao, chao, que estén Gracias bien. a todos. Seguimos en Muchas comunicación. gracias. Gracias. Un abrazo fuerte. Muchas Gracias. gracias. Buen Muchas trabajo. gracias. Bye. Chao, Gracias. chao. Chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.